A partir de ahora, nosotros cualquier experimento que tengamos, cualquier problema a resolver, vamos a tratar de encuadrarlo dentro de lo que se conocen como las distribuciones particulares de variables aleatorias, tanto discretas como continuas. En este caso, las dos primeras que nosotros vamos a ver son para variables aleatorias discretas. Fundamental saber de qué tipo de variable estamos, con qué tipo de variable estamos trabajando para orientar. Nosotros vamos a ver en total 4 distribuciones particulares, 2 para discretas, 2 para continuas. Básicamente lo que vamos a tener que hacer a partir de ahora, cada vez que resolvamos algún problema, es decir, bueno, ¿en qué situación estamos? A partir de estos datos que yo tengo en el problema, ¿qué distribución particular es la con la que lo tengo que resolver? Y un poco se va a ir orientando de manera mucho más sencilla que lo que estamos acostumbrados a resolver cualquier tipo de cuestión de probabilidad. La primera que vamos a ver, antes de ver la distribución particular, vamos a ver lo que se conoce como ensayos de Bernoulli. Un ensayo de Bernoulli, obviamente dedicado a su creador, tiene que ver con que el experimento puede concluir solamente de dos maneras: éxito y fracaso. No tenemos una tercera opción. El resultado puede ser éxito o fracaso. Ejemplo típico: tirar una moneda, puede salir cara o puede salir seca, no puede salir nada intermedio, no hay una tercera opción. Ese experimento se lo conoce como que puede llegar a salir algo que es exitoso o algo que es fracaso. Por lo tanto, cada vez que nosotros querramos hablar sobre nuestro éxito, si nosotros, por ejemplo, decimos que sacar cara es nuestro éxito, sacar seca va a ser nuestro fracaso. Generalmente lo vamos a denominar de la siguiente forma: vamos a decir que P es nuestro éxito y Q nuestro fracaso, siendo Q 1 menos P. Es decir, si P era el éxito de sacar cara, Q sería sacar seca. ¿Cómo calculamos Q? Haciendo 1 menos la probabilidad de P, que sería 0,5. 1 menos 0,5 también es 0,5. También se lo puede definir de esta manera, como una función de distribución. La probabilidad de que la variable aleatoria x tome el valor x es P, si x vale 1, o sea, si es éxito, y Q, si x vale 0, o sea, fracaso. 0 para cualquier otro caso, porque, como dijimos, solamente tenemos dos opciones. Bien. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros si que pongo se ponen un par de ejemplos para saber si estamos en presencia de un proceso de Bernoulli? Bien, se selecciona un artículo para clasificarlo, por ejemplo, como bueno o defectuoso, selecciona una persona para clasificarla como apta o no apta. Insisto, el experimento tiene que tener dos posibles resultados: algo que es favorable y algo que no es favorable. Entonces, para saber si estamos en presencia de un proceso de Bernoulli en un experimento un poquito más complejo, tenemos que tener en cuenta lo que vengo diciendo desde hoy, que hay dos posibles casos en sus resultados: el éxito y el fracaso. Esto es importante. La probabilidad de éxito y de fracaso permanece constante durante todo el proceso, es decir, el experimento no tiene que ser una sola vez, por ejemplo, arrojar una moneda. La probabilidad de arrojar una moneda 20 veces siempre es, la probabilidad de sacar cara al arrojar una moneda durante 20 veces, 50 veces, siempre sigue siendo la misma, no se ve modificada. Es decir, eh, no son los sucesos que nosotros estamos trabajando, son independientes. Como no se ve modificada la probabilidad, nos damos cuenta de que son independientes. Fundamental saber que hay n pruebas, es decir, sabemos exactamente cuándo termina el experimento. No es que decimos, bueno, tiramos una cantidad ilimitada o empezamos a tirar una moneda hasta que... No, ya nos dice el experimento que tenemos 10, 5, 8 pruebas en total. Un proceso de Bernoulli tiene como función de distribución la que se conoce como binomial. Entonces lo que nosotros vamos a ver ahora es la distribución binomial. ¿Qué es lo que nos tenemos que preguntar para saber si estamos en presencia de una distribución binomial? Bueno, ¿cuál es la probabilidad de tener X éxito? Es en n intentos. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de tener una cierta cantidad de éxito en una cantidad n conocida? Importante esto, anoten, marquen, el n es conocido, el n es el total de veces que se repite el experimento.
Entonces, se define como una generalización de la distribución de Bernoulli, donde E es un experimento aleatorio que solo puede tener los resultados posibles, como le dije. Éxito o fracaso, donde la probabilidad de éxito va a ser P y la probabilidad de fracaso 1 menos P, también conocido como Q. Dice, se hace un número finito n de observaciones independientes con reposición, o sea que P se mantiene constante prueba a prueba, y se define la variable aleatoria como cantidad de éxitos en n observaciones. Esto es fundamental. Está bien, ahora nosotros sabemos que estamos estudiando la función de distribución binomial. Cuando ustedes tengan que rendir, no se les va a decir que están en presencia de una función de distribución binomial. Ustedes se van a tener que dar cuenta a partir de lo que diga el problema ante qué tipo de función de distribución están. Nos vamos a dar cuenta que estamos ante una función de distribución binomial cuando queremos calcular la cantidad X de éxito en n observaciones. Subrayo, marquen que hay n observaciones. Entonces se van a definir los siguientes parámetros. Dice, n, la cantidad de veces que se hace el experimento, P, la probabilidad de que sea exitosa, K, la cantidad de veces que se obtiene éxito en las n veces que se hace el experimento. Entonces, vamos con un ejemplo. Dice, se arroja una moneda 8 veces con probabilidad de que 0,5 de que salga cara, considerándola como éxito, y sale cara 5 veces. Es decir, la cantidad de veces total que arrojé la moneda son 8, la probabilidad de éxito es 0,5, ya puedo sacar la probabilidad de fracaso, es 1 menos 0,5, que también da 0,5, y la cantidad de veces que tuve éxito, que fueron 5. De esa manera es como uno puede llegar a pensar una función de distribución binomial, cuya fórmula, miren qué interesante, es esta. Entonces, cada vez que yo quiera calcular la probabilidad de que en un experimento tenga la función que esté relacionado con la función de distribución binomial, tengo que aplicar esta fórmula que está acá. La probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor, no sé, 3, 4, 5, va a estar dada por la combinatoria entre n, el total, y ese valor que yo quiero averiguar, multiplicado por la probabilidad de éxito elevada a ese valor que yo quiero averiguar, por la probabilidad de fracaso, 1 menos p sería el q, o sea, el fracaso, elevado a la n menos ese valor que yo quiero averiguar. Obviamente 0 va a ser para cualquier otro caso, no se asusten, vamos a ver ejemplos. Algo que nos va a resultar interesante e importante a nosotros es cómo se calcula la esperanza, ¿sí? Ahí dijiste la probabilidad de fracaso, pero no hay una Q, hay una P. Pero 1 menos p era igual a q, ¿te acordás? Ah, sí, es verdad. Sí, Entonces sí, lo sí. podemos ver acá como que esto es Q o lo podemos seguir relacionando con P porque P es el dato que nosotros tenemos habitualmente. Lo que sí nos va a resultar interesante, y esto se lo van a tener que acordar o maquetear, es que la esperanza de cuando tenemos una función de distribución binomial se calcula siendo n por p, siendo n la cantidad total de casos que nosotros vamos a estar haciendo, por p la probabilidad, y su varianza es n por p N por q. siempre sigue siendo la cantidad de veces que se repite el experimento, ¿no? La cantidad de veces conocida que se repite el experimento, sí. No la cantidad de veces que yo tuve éxito, la cantidad de veces que yo hice el experimento. Como en el ejemplo anterior, fíjense que decía, se arroja una moneda 8 veces. Entonces el n en ese caso va a ser 8. Bueno, ahora, sabemos que estamos, dice, la estrategia. Varianza hay que calcular también, profe. ¿Perdón? Y la varianza también la vamos a tener que calcular. La varianza se calcula así, haciendo n por p por q. 1 menos p sería q. O sea, lo que nosotros siempre ustedes van a tener que calcular es el desvío estándar. Desvío estándar, acuérdense que es la raíz cuadrada de la varianza. La estrategia que nosotros tenemos que utilizar para saber si nos encontramos frente a una función de distribución que se distribuye binomialmente es la siguiente. Se tiene una cantidad determinada de elementos, piezas, intentos. Cada uno de esos elementos puede o no concluir con una determinada condición, que la pieza sea defectuosa o que no,
que el intento haya salido bien o no. Se conoce o es posible calcular la probabilidad de que un elemento cumpla con esa condición. Y se necesita saber cuál es la probabilidad de que una determinada cantidad de elementos de los n que hay en total cumplan con la condición. O sea, cuántas piezas, por ejemplo, son defectuosas en total, del total que hayan salido. Pero vamos a lo más interesante, que son los ejemplos. Quédense tranquilos que no es tan complicado. Insisto. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda sobre los procesos de Bernoulli. Sí, decime. ¿Cuáles eran las condiciones para que podamos como aplicarla? Tipo, tienen que ser, ¿cómo se dice? Eventos independientes, dijiste. Independientes. Sí, tienen que ser independientes. ¿Y ¿Sí? cuál más era? Hay dos opciones, éxito o fracaso. Ujú. Conocemos el total de los experimentos. La variable aleatoria con la que estamos trabajando es discreta, eso desde un principio. Y ninguno más. De todas maneras, nosotros no nos quedamos con el ensayo de Bernoulli. Con lo que nos vamos a quedar es con que muchos ensayos de Bernoulli dan como función de distribución la binomial. Entonces, es como que el ensayo de Bernoulli se lo plantea porque fue el que lo descubrió, pero lo que nosotros vamos a estudiar es la distribución binomial, que básicamente cumple con las mismas condiciones. Claro, tienen que ser independientes, discretas, y que haya dos nada más, y que se conozcan las... Que haya dos posibles resultados, de éxito o fracaso, se Claro, conocen de esa forma, y que se conozca el total de los experimentos que se realizan. perfecto. Ahora cuando veamos un ejemplo va a quedarnos claro. Dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener exactamente dos caras en 6 lanzamientos de una moneda balanceada? La pregunta sería, ¿estamos ante ya sabemos que sí, ¿no? Pero vamos a justificar por qué. ¿Estamos ante presencia de una función de distribución binomial? Y sí, si vamos a lanzar una moneda, quiere decir que podemos llegar a tener dos resultados, cara o seca. Conocemos el total de los lanzamientos que se van a hacer, que es 6. Obtener cara o seca, obtener cuántas veces cara va a salir, es una probabilidad discreta, etc. Bien, entonces veamos cómo se resuelve el primero de los ejemplos. Dijimos que queríamos calcular la probabilidad de que salga exactamente dos caras al arrojar 6 veces una moneda. Entonces, lo que nosotros tenemos que plantear acá, esto le falta algo. Déjenme que lo voy a mejorar. Corríjanlo esto porque puede llegar a confundir al momento de estudiarlo. Está mal en el módulo. Esto tendría que ser así, escrito. La probabilidad de que la variable aleatoria x, por eso lo pongo con mayúsculas, toma el valor x minúscula. Eso va a estar dado por esta fórmula. La x que figura acá es una x minúscula, no es el x de la variable aleatoria. Entonces, el ejercicio pedía calcular la probabilidad de que la variable aleatoria mía era contar la cantidad de veces que salía cara al arrojar una moneda. Esa es mi variable aleatoria. Quiero saber cuándo esa variable aleatoria toma exactamente el valor de 2. Eso lo calculo de la siguiente forma. Como figura acá en la fórmula, tengo que hacer el número combinatorio de la cantidad de veces total que se hace el experimento, que son 6, tomados de 2, este x es el x minúscula, por la probabilidad de éxito. ¿Cuál es la probabilidad de éxito al arrojar una moneda y obtener una cara? 0,5 elevado a el x que yo quiero calcular, que es este, que es otro, por la probabilidad de fracaso. La probabilidad de fracaso sería la probabilidad de obtener seca. La probabilidad de obtener seca es también 0,5 elevado a la n menos k, menos x, perdón. 6 menos 2, esto es 4.
haciendo toda esta operación, yo voy a tener exactamente cuál es la probabilidad de obtener dos caras al arrojar 6 veces una moneda. Lo que tengo que terminar de hacer es la cuenta, pero me imagino que ya la saben hacer. Si no lo repasamos, pero lo voy a repasar una sola vez porque me cuesta mucho escribir. Esto es 6 factorial dividido 6 menos 2 factorial 4 factorial por el de abajo factorial, 2 factorial. Bien, y esto sería 0,5 al cuadrado, que sería 0,25 multiplicado a, bueno, hagan la cuenta, 0,5, 1,16, 1 sobre 16. Haciendo toda esta operación, me va a dar exactamente la probabilidad de obtener dos caras al arrojar 6 veces una moneda. ¿Se entendió? Sí se entiende, o sea, hay que procesarlo un poco, pero sí se entiende. Sí, sí, seguro, pero quédense tranquilos que parecen números muy raros, pero van a ver que se hace mucho más sencillo incluso que los temas del primer parcial, porque es aplicar la fórmula y es muy directo cómo se aplican la fórmula. Bien, voy con otros ejemplos, cualquier cosa me interrumpen. El ejemplo 2 dice, en 100 lanzamientos de una moneda balanceada, ¿cuál es el número esperado de caras que se puede obtener? Pensemos un poco más este ejemplo. Al lanzar 100 veces una moneda, ¿qué número esperan ustedes? Díganme, pero sinceramente, ¿qué número esperan a ustedes obtener de caras? ¿Cuántas caras podemos obtener si tiramos 100 veces una moneda? Y podemos obtenerla 100 veces. Sí, pero ¿qué es lo más probable que salga? Está bien, pueden ser las 100, 0, pero ¿qué es lo más? A ver, intuitivamente. 50 caras y 50 cruces. 50, sí, o sea, lo más intuitivo es pensar que si tiramos 100 veces una moneda, nos va a salir 50 caras, ¿o no? Y 50 secas, más o menos. Bueno, Claro. eso es lo que se conoce como valor esperado o esperanza. Y acá le podemos entonces encontrar una mejor definición de lo que habíamos visto de esperanza, que yo le dije está relacionado con el promedio. Pero nosotros cuando calculábamos el promedio es porque ya habíamos hecho la observación, la encuesta. Acá estamos antes de que ocurra. Si nosotros vamos a hacer un experimento de lanzar 100 veces una moneda, lo que esperaríamos de obtener en caras sería 50. Dijimos que la esperanza, esta es una función responde a un modelo binomial, ¿no? Estamos tirando una moneda 100 veces, conocemos el total, probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso, etc. Son independientes. Dijimos que cuando estábamos ante un evento binomial, la esperanza se calculaba siendo n por p, siendo n el total de veces que se realizaba el experimento y p la probabilidad de éxito. El n100, la probabilidad es 0,5. 100 por 0,5 es 50. O sea, fíjense que la esperanza coincide con lo que nosotros suponíamos de antemano. La esperanza de obtener, ¿cuál es el número esperado de obtener de caras al arrojar 100 veces una moneda? Es 50, lo que nosotros habíamos presumido. ¿Se entendió esto? Hasta con cálculo lo pudimos ver. Sí, se entiende. ¿Los demás, seguro? Mucho más que sucesos me gusta esto. No, van a ver, yo insisto, esto es mucho más sencillo que lo anterior. Es más difícil de procesar quizás por la fórmula. Esta fórmula es la más tranquila de todas, las demás son peores, pero es muy, muy directo cómo se aplica. Pero yo tengo dudas sobre la fórmula anterior. La Sí, de... Porque en sí nosotros lo que hacíamos, por ejemplo, en el ejemplo anterior de las dos caras, es ver de todas las posibilidades de las variables aleatorias que yo tengo,
ver mi caso favorable, que sería que salgan 2 veces cara, ¿no? Por eso No, ponemos el 2. no. Es ¿cuál es cuál es la probabilidad de obtener exactamente 2 caras al arrojar 6 veces una moneda? Así lo tenés que pensar. La probabilidad de en cada vez que vos arrojás una moneda, tenés una probabilidad de éxito y de fracaso. La de éxito es 0,5 que salga cara, la de fracaso también es 0,5 que salga seca. Claro, entonces por ejemplo, si yo quiero saber la probabilidad de que salgan 3 caras, tendría que poner 3 de 6, No, o 3 de sea, 6. perdón. O sea, Acá, en vez tendría de que X, poner ¿te acordás que habíamos puesto 2? Tendrías que poner un 3. 3 Se puede y calcular también. suplantar en todas las X 3. Claro. Ok. Pero bueno, puede llegar a complicar un poquito más con los demás ejemplos. Ahora lo vamos a ver. Bien. El ejemplo 3 dice, acá donde podemos llegar a tener algo distinto, un político gana sus elecciones a intendente con el 65% de los votos. Al día siguiente se tomaron al azar 5 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 2 de ellos lo hayan votado? La probabilidad de que a lo sumo 2 personas lo hayan votado. La probabilidad de que al menos 2 personas lo hayan votado. ¿Cómo sería esto? Bien. Sería La- teniendo un total de 5, la que n sea 5, yo creo que tendrías que hacer la probabilidad cuando x mayúscula, ¿no? Va a ser igual a, me parece que uno era por lo menos, ¿no? El primero, no, pero déjame que voy a poco. La probabilidad de que exactamente 2 de ellos lo hayan votado. Antes, ya lo sabemos, ¿no? Pero ¿estamos en presencia de un caso de Bernoulli? Sí, Sí, porque nosotros vamos a seleccionar en total 5 personas. Le vamos a preguntar, ¿votaste a tal candidato? Puede ser que sí, puede ser que no. La probabilidad de éxito nuestra es del 65%, porque fue con lo que ganó las elecciones en el total. La probabilidad de fracaso va a ser el 35%. Entonces, dice la probabilidad de que exactamente 2 de ellos lo hayan votado. Bueno, la probabilidad de que mi variable aleatoria hayan votado a tal persona sea exactamente igual a 2. Lo voy a escribir, no voy a hacer los cálculos. Entonces, el n es 5 tomados de a 2 por la probabilidad de éxito 0,65 elevado a la 2 por la probabilidad de fracaso 0,35 elevado a la 5 menos 2, que es 3. Haciendo esas cuentas voy a tener exactamente la probabilidad de que lo hayan votado 2 personas. Pero se puede llegar a complicar un poquito más cuando tenemos una situación como la B o la C, porque en la B nos dice cuál es la probabilidad de que a lo sumo 2 personas lo hayan votado. Es decir, como mucho, 2 personas lo hayan votado. Y ahí tendríamos que hacer la probabilidad. ¿Cómo sería eso? o sea, deberíamos hacer una sumatoria de cuando es 1 y cuando es 2, que en nuestros casos los que Y queremos también puede ser que no saber. haya votado a nadie. Claro, O sea, la probabilidad de que mi variable aleatoria tome valor x menor o igual a 2. Como estamos ante una variable discreta, fundamental esto que estoy diciendo, porque acá donde se equivocan siempre, háganme caso. Como estamos ante una variable aleatoria discreta, yo sé que la variable aleatoria tome valor menor o igual a 2, es porque la variable aleatoria puede tomar el valor x igual a 0, o la variable aleatoria puede tomar el valor x igual a 1, o la variable aleatoria puede tomar el valor x igual a 2. Fundamental entender esto, que esto sucede, esto que termino de hacer, de ir sumando cada caso en particular, porque estamos en presencia de una variable aleatoria discreta. Cuando estemos ante una variable aleatoria continua, vamos a tener que hacer una cosa totalmente distinta. Anoten esto. Esto lo hago porque es discreto. Cuando estemos en continua hacemos otra cosa muy diferente, muy distinta.
en general es donde más se confunden. Quieren hacer en esto ante una variable aleatoria continua y no, nada que ver. Obviamente, como es una variable aleatoria, entre x igual a 0 y x igual a 1 hay un montón de números. O sea, hay que hacer otra cosa. Bien. Y esto que está acá no sería otra cosa que hacer toda esta fórmula acá con 0, toda esta fórmula acá con 1, toda esta fórmula que ya lo hicimos acá con 2. ¿Se entiende esto? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, ahí directamente cuando es con 2 podemos directamente poner el resultado, porque vamos a tener Sí, un sí, exceso. obviamente, pero para ir mostrándolo, suponiendo que no tenías el otro resultado. ¿Cómo sería el C entonces? Igual, pero con los mayores, ¿no? No me acuerdo cómo habías dicho en realidad. Dice la X probabilidad de que mayor o igual. al menos 2 personas lo hayan votado, o sea, 2 o más. ¿Cómo sería esto? Claro, igual, X mayor igual. mayor o igual que 2. Pero ¿cómo tendríamos que hacer nosotros? Y menor o igual que n, ¿no? Sí, sí, hasta n, porque ya sabemos el total. Claro. Tenemos probabilidad. No, pero sumando, la probabilidad de x sea igual a 2, la probabilidad de x sea igual a 3. O lo que puedo hacer es lo siguiente. Suponiendo que yo obtuve los resultados anteriores. ¿Qué pasa si yo hago el inverso de x mayor o igual a 2? ¿Cuál sería el perdón, el inverso no, el complemento de x mayor o igual a 2? X menor a 2. Entonces, ¿qué pasa si yo calculo por el inverso de esto? Le tendrías que sumar la probabilidad de X igual a 2, igualmente. La Porque, probabilidad de que, fíjense esto, esto lo hice yo para mostrarles cómo se puede hacer, porque tranquilamente lo puedo haber hecho como me dijeron al principio. Pero para mostrarles otra estrategia de cálculo es la siguiente. ¿Qué pasa? Si yo tengo que hacer x mayor o igual a 2, tengo que hacer 2, para 3, para 4 y para 5. Pero también lo que puedo hacer es calcular el complemento. ¿Cómo calculo el complemento? Que van a ser iguales en este caso, porque es 1 menos el complemento de todo ese número. Sería 1 menos la probabilidad de que x sea menor estricto que 2. Menor estricto que 2 es solamente 0 y 1. Por lo tanto, si yo lo calculo por el complemento, lo que estaría calculando en realidad sería, estarías haciendo dos sumas. En el otro caso tenía que hacer 3, no hay mucha diferencia, pero utilizar el complemento de la inecuación es una estrategia que se utiliza cuando tengo muchos casos. Acá tenía 5, supónganse que tenía 30, entonces es otra manera de poder resolverlo utilizando el complemento de la inecuación. Y para no volver a sacar, profe, los casos, a eso le podríamos restar el igual a 2, que ya lo tenemos en el inciso A. Claro, sería otra. Sí, igualmente ya tenías acá 0 y 1. O sea, Claro, supuestamente por si eso venía. Sí, ahí sí, sí, es sí. igual, es Sí, menor sí, sí. igual, eso entonces Claro. influye. Sí, 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 entiendo lo que decís. Sí, sí. También se podría haber hecho de esa forma. Pero bueno, suponiendo también que no tenemos. Yo les estoy mostrando una estrategia que más adelante les va a venir, les va a convenir. ¿Cómo se hace cuando el n es muy grande? Cuando el n es muy grande, lo que podemos hacer es calcular por el complemento para hacer menos cuentas, más allá de este ejercicio en particular. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo más o menos? sí, se entiende. Bien. Entonces, si supuestamente van entendiendo. Bien, el ejercicio 4 dice, una máquina produce un determinado número de piezas, las piezas a veces salen defectuosas, la probabilidad de que una pieza salga defectuosa es 0,01. ¿Cuál es la probabilidad de que haya piezas defectuosas en un lote de 50 piezas? ¿Cómo lo hicieron? ¿Lo pensaron? ¿Lo quieren comentar? Yo primero lo pensé como dice que haya defectuosas, ya si hay una defectuosa se considera que hay defectuosas, así que Claro. calculé que habiendo una.
No, pero puede haber una o puede haber más de una. Sí, sí. Entonces, en realidad, el ejercicio 4 tendríamos que plantearlo así. La probabilidad de que la variable aleatoria, ¿cuál sería? ¿Y variable aleatoria cuál sería? ¿Qué es lo que estoy analizando? Que Fundamental. sea mayor o igual que 1. No, no, pero la variable aleatoria, ¿cuál es? De que las piezas salgan sin defecto. De que haya una pieza defectuosa, sí. Ah, Eso lo eso. tengo que anotar, eso lo tengo que tener en cuenta siempre, que haya una pieza defectuosa. Yo lo puedo escribir de dos maneras. Lo puedo escribir así, mayor a 0, o lo puedo escribir mayor o igual a 1. Es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Si el total de piezas es 50. 1 menos el complemento de eso, que sería Claro, X. está bien, pero yo iba a llegar a eso. Está bien, perfecto. Como es mayor, Perdón, perdón. como es mayor igual que 1, te va a hacer la probabilidad de que sea igual a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, hasta 50. No termino más. Entonces, por eso les había mostrado la otra vez la estrategia. Lo que me conviene hacer es 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 1, el complemento. Si es mayor o igual, el complemento es lo contrario, menor estricto que 1. Que es lo mismo que hacer 1 menos la probabilidad de que X sea igual a 0. Fíjense que un solo cálculo voy a tener que hacer. Antes tenía que hacer supuestamente 49. Ahora voy a tener que hacer uno solo. Entonces voy a tener que hacer 1 menos el número combinatorio. Acá supónganse que yo estoy escribiendo un número combinatorio, ¿no? De 50. Sería así, más o menos. Tomados de a 0. Yo ya tengo cuánto te da si querés. Ah, está bien. Ah, bueno, perfecto. Por la probabilidad de éxito, que es que salga defectuosa, 0,01 elevado a la cantidad de números de mi X, que es 0. Uy, escribí acá. A la 0. Por la probabilidad de que salga defectuosa. ¿Cuál sería la probabilidad de que salga defectuosa? De que no salga defectuosa mi complemento. 0,99. Por 0,99 elevado a ¿cuánto? N menos X. N es 50, X es 0, o sea, hola, 50. Bien. ¿Todo eso cuánto me da? ¿Hicimos 1 menos eso o ya tenés el resultado? Sí, no, tengo el resultado de todo eso y después el resultado de cuánto es 1 menos todo eso. 1 menos, ¿cuánto sería todo eso? 0,61117239,5. Bueno, no importa. Aproximadamente. ¿Sí? Y el resultado final será 0, ¿cuánto? 3 y pico. 0,38. Redondeo. 0,388827605. Ahí. No importan los. Insisto, no me interesa tanto el número fino, sino que sepan plantearlo. ¿Se entendió este? Después, ¿cuál es la probabilidad de que haya dos o más piezas defectuosas en dicho dote? La probabilidad de que X sea mayor o igual a 2, que va a ser preferible que calculemos 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 2. Por lo tanto, nos va a quedar 1 menos la probabilidad de que, acá tendremos que poner un corchete, X sea igual a 0, más que X sea igual a 1. Después tendrán que hacer las cuentas.
Yo la hice, porque si querés. Está bien, no hay problema. Para que se acostumbren a no hacerla, no me interesa tanto el resultado. Sépanlo. Más, en un examen, un pasito más tendrían que hacer de que este. O sea, tendrían que plantear la operación con la fórmula, nada más. El inciso C dice cuál es la cantidad esperada de piezas defectuosas en el lote. Bien, como estamos en presencia de un problema de una distribución binomial, la esperanza es n por p. N es 50 piezas y P es la probabilidad de que salga defectuosa. El resultado de esto es la esperanza. Y la varianza es igual a N por P por Q. ¿Alguna pregunta, duda con este? ¿Ahí qué quería calcular, profe? Sí, faltaría calcular. Ahí sí habría que calcular. No. ¿Qué quería calcular con esperanza? El inciso C. ¿Cuál es la cantidad esperada de piezas defectuosas en el lote y cuál es la varianza? Ah, perfecto. No, esperanza, esta es una S al cuadrado, que es la varianza, es N por P por Q. Bien. El ejercicio 5 dice, se tiene una moneda una determinada cantidad de veces, esa cantidad de veces tiene que ser 10. Se sabe que la cantidad de veces que sale cara es una variable binomial cuya media es 5 y varianza es 2,5. ¿Diría usted que la moneda es honesta? Y bueno, si la cantidad de veces, si es binomial, el valor esperado se calcula haciendo la cantidad de veces que arroje Profe, la moneda. Sí. igualmente, tipo, si no nos dice la cantidad, tipo, no es que siempre su esperanza es 5 y su varianza es 2,5. No, porque eso va a variar de la cantidad de veces que yo arroje la moneda. Ah, Yo entonces está mal tiré, planteado el está mal ejercicio. planteado el ejercicio, sí, Claro. faltaba eso. Supongo yo que es 10 por la probabilidad de éxito, que es que salga cara, que es 0,5, esto me da 5. Y mi varianza es 10 otra vez, o sea, o puedo hacer como dijiste vos hoy, la esperanza por la probabilidad de fracaso, que es 0,5. Y en ese caso me daría exactamente el valor que me dice acá, 2,5. Si yo arrojo una moneda 10 veces, o sea, yo voy a estar por arrojar una moneda o voy a arrojar una moneda 10 veces y la media es 5 y su varianza es 2,5, es que la moneda es honesta. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que la esperanza de obtener una determinada cantidad de veces cara es la que corresponde, porque después pueden salir las 10 caras o las 10 secas, 10 veces caras o las 10 veces secas, no hay problema, pero el valor esperado, probabilísticamente hablando, es ese y es el correcto. Profe, entonces, o sea, ¿qué significa cuando te preguntan que sea honesta? ¿Qué se estarían preguntando? Si el valor esperado es el que corresponde, porque en realidad lo que se refiere, que creo que lo hemos planteado en otros momentos, cuando decía una moneda que no esté, o un dado que no esté cargado, o una moneda que sea una moneda, o sea, antes se hacían monedas que tuviesen más peso de un lado que del otro, o un dado que tuviese más peso de un lado que del otro, entonces no salía lo que estadísticamente tenía que salir. Claro, Básicamente, ahora no creo que ustedes conozcan nunca una moneda que tenga más peso de un lado que del otro, entonces al tirarla la probabilidad siempre va a ser la convencional. claro. A eso se refiere, Sí, pero o sea, en el caso ahí porque ya
sabíamos que era 10, pero en el caso que no supiéramos que era 10, No, si yo no lo sabemos que es 10, no tenemos forma de saber, porque tampoco sería una función de distribución binomial al no conocer el caso total de experimentos que se claro, hacen. Ya claro. no estaríamos en presencia de una binomial. Tenemos que conocer siempre la cantidad de veces que se hace. Te hago una Eh, consulta. Sí. Yo, para mí no hace falta que conozcas las cantidades de veces, porque vos tenés dos funciones, la esperanza y la varianza. Ujú. Si vos reemplazás por las fórmulas, la esperanza es n por p, y la varianza es n por p por 1 menos p. Y tenés cuánto vale cada uno. Vos tenés dos ecuaciones con dos incógnitas. Vos lo que tenés que probar es que p sea un medio, será 5. O sea que no necesariamente tenés que conocer n. Perdón, tenés que conocer n. Yo lo que tengo que despejar de esas dos datos que me dieron es si verdaderamente p es un medio o 0,5. Si me da 0,5, la moneda es honesta. Ujú. Pero también ahí tenías que saber en algún momento cuánto era el n, que lo vas a calcular y va a ser 10. Al momento de hacer esos cálculos, que te quedan dos ecuaciones con dos incógnitas, en un momento te tenés que encontrar el n y te tiene que dar 10. Está bien lo que decís, ¿eh? Me gusta esa forma de resolverlo. Pero también en algún momento no me parece que sea un ejercicio para este momento como ejemplo, digamos. Sí, entiendo cómo lo planteaste, pero y en algún momento te tendría que dar el N10. Obvio, pero profe, si hay que calcularlo, no cumpliría con las reglas, ¿o no? O en un momento Y lo vamos a tener que llegar a calcular. Porque las No, reglas no, no es que... ella lo está planteando de otra manera, está planteándolo que sin la necesidad de saber de antemano cuál era el N, también de alguna forma se podía llegar a que la moneda honesta sacando la probabilidad. Sí, sí, Ya, sí, sí, eso, por eso, no, pero lo que me refiero es que si nosotros en algún momento tendríamos que llegar a calcular nosotros el n, no estaría siendo binomial eso, porque no nos está dando total, y es una regla que no es el total, ¿o no? Igualmente lo podríamos plantear como que es deshonesta para todos los números distintos de 10. O sea, para n distinto de 10. no, porque Porque para n cuando... distinto de 10 también tendría que cumplirse esta relación. Lo que pasa es que ya la media no te daría 5 y la varianza no te daría 2,5. Y la Claro, moneda pero que por cumple con esta ejemplo, característica para 10 tendría que cumplirlas para 8, para 20 también. De todas maneras, claro, sí, no está mal lo que dijo Patricia, es correcto, es una manera también de poder encontrar la solución, sacando cuál es la probabilidad a partir de tomar dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo que no me pareció que sea apropiado para este momento de que cómo se está conociendo la función de distribución binomial. Pero está bien lo que decía ella. Claro, termina siendo más un problema de matemática que un problema de Claro, estadística. sí, sí, podría ser sí, si estuviésemos en matemática sería una manera de resolverlo de esa correcta. No es que esté mal, estaba bien, pero no era para este momento de ejemplo, de resolución entre todos. Pero sí, es correcto como lo plantea ella. Pero bueno, como también en algún momento les tiene que dar el n le tiene que dar 10 también. Por eso yo lo quise simplificar de esta forma, diciéndoles, piensen que el n es 10. Lo que ella buscó es calcular la probabilidad, el p. Pero también para encontrar eso tuvo que haber calculado el n, que era 10. Pero está bien. claro, no, yo digo que no hace falta calcularlo, porque yo sé que la esperanza es n por p, y Sí, sí, después sí. sé que la varianza es n por p por 1 menos p. Entonces de ahí despejo p. Claro. N por p lo reemplazo por 5, y 1 menos c menos p. ¿Entendés lo que digo? Claro, sí, sí, ella dice esto. N por P es la esperanza. Sí. Y Y después la nosotros varianza tenemos la varianza, que es es, n por p menos por 1 menos p, sí, o le podemos poner, sí, ¿no? N por P por 1 menos P. 1 menos p. Y entonces sé que todo eso, Entonces, que la vos sabés varianza vale, que 5, la primera ecuación, es N por P. N lo desconoces, no me pero importa. lo Es lo que, desconoces. yo Es es lo lo que que tengo que buscas. probar. N por Claro, P. sí. Y después también tenés la otra ecuación que dice que 2,5 es igual
a n por p por 1 menos p. 1 menos p. Lo que ustedes tienen acá son, si se acuerdan de matemática, dos ecuaciones con dos incógnitas, n y p. N y p sigue siendo la otra ecuación, la otra incógnita. Si ustedes despejan esto, p, para que la moneda sea honesta, tiene que ser un medio. O lo que Claro. pueden hacer, en ambas ecuaciones, reemplazar por p igual a un medio. Igualmente, no es que lo tienen que hacer, ustedes tendrían que calcularlo. ¿Cómo lo pueden hacer? De muchas maneras, por sustitución, como quieran. Acá pueden escribir que p es igual a 5 sobre n. Entonces acá, por ejemplo, en vez de poner p, ponen 5 sobre n. Bueno, no se pone aquí. Si no, Bueno. también puedes despejar la n y... Si no, también podés despejar. Sí, ahí. No, podés poner n por p es 5. 2,5 es igual a 5 n por p, 1 claro, menos también p. es más fácil, como lo está Y ese es diciendo más ella. rápido. Es más rápido. Pueden hacer esto. Poner 2,5 es igual a n por p. N por p dijimos que arriba es igual a 5. 5 por 1 menos p. Entonces después hacen esto. 2,5 igual a, hago la propiedad distributiva acá, es 5 menos 5p. Después de punto números con números, sé que 2,5 menos 5 igual a menos 5p. Me voy acá arriba. 2,5 menos 5 es menos 2,5 igual a menos 5p menos 2,5 dividido menos 5 es igual a p. Y ahí obtienen que p es igual a 0,5. Es una manera de entender que la moneda es honesta. ¿Por qué la moneda es honesta? Porque la probabilidad es 0,5. Pero bueno, sería más tirando un ejercicio de matemática que de estadística. Pero bueno, también se puede calcular de esta forma. Sin la necesidad de encontrar cuál era el n. ¿Se entendió más o menos lo que dicen? De todas maneras no importa mucho si lo entendieron porque es más, insisto, un ejercicio de matemática que de estadística. Pero pueden llegar a que la probabilidad es 0,5. Entonces con la probabilidad podríamos decir que sí es honesta. Claro, porque la probabilidad de tirar una moneda y que te salga cara es 0,5. Si no, si te dio otra probabilidad es porque no estaba cargada Claro. para un lado. Si por ejemplo la esperanza fuese de 4 y Es que y la la esperanza varianza... te puede salir 4, hay que ver. No, igual 4 no te puede salir. Pero habría que ver. No, 4 no te puede salir. Claro, si fuese 4 significa que no es honesta, porque no Claro, coincide. porque hay. De hecho, si la probabilidad te da un número que no es 0,5, porque si vos tiras una moneda y hay más probabilidad de que te salga cara que te salga seca, es porque la moneda tenía más peso de un lado que del otro. Siempre. Y lo mismo que al arrojar un dado. La probabilidad de que te salga un 1 es un sexto. Bien. Otra manera de resolverlo, que está bien, es válida, correcta. ¿Se entendió? Más o menos. Bien. El ejercicio 6 dice, una fábrica de lámparas eléctricas trabaja con un 10% de unidades defectuosas en promedio. Si se selecciona una muestra de 10 lámparas, ¿cuál es la probabilidad de encontrar 4 defectuosas, ninguna defectuosa, como máximo 2 defectuosas? ¿Cómo sería esto? Te dejo unos minutos para pensarlo y después lo vemos. El ejercicio 6 y el 7 dice, la probabilidad de que un estudiante obtenga el título de arquitecto es 0,3. Calcular la probabilidad de que de un grupo de 7 estudiantes matriculados en primer curso, ninguno de los 7 finalice la carrera, finalicen 7, al menos 2 finalicen la carrera. Insisto, no hagan las cuentas,
aunque sea puedan, lo interesante sería que lo puedan plantear y después los vemos entre todos, ¿sí? Ahí estaba planteando tipo el 6 de la, que era la combinatoria. Primero planteé que la probabilidad de que sean defectuosos era 0,10, porque decía que era el 10%. Sí, La probabilidad de que no sean defectuosos era el 0,90, 0,90. Y el número total era 10. Entonces, ELA decía que sea igual a 4 la cantidad de lámparas defectuosas. Entonces puse que, eh, que haya 4 defectos, entonces la combinatoria de 10, 4, porque no me salía a hacer como lo sí, ponemos entre sí, paréntesis. Entonces lo puse así. Acá iba a poner elevado a la 4, pero no sí. sé. Y acá es 0,9 elevado a las 10 menos 4, que vendría a ser a las 6. Perfecto. Que lo iba a hacer, tipo, ahora después de esto le iba a agregar. Después el B, que lo planteé como la probabilidad de que sea igual a 0, porque decía que no haya ninguna defectuosa. Sí. Y lo planteé como la combinatoria de 10 sobre 0 ¿Cuánto va a dar eso? por Da 1. Sí, 1. sí, bien. Después de 0,10 elevado a la 0, que también va a dar 1. Y por 0,90, 10 menos 0, que va a dar 10, elevado a la 10. Sí, Y el C, que decía que sea menor o igual a 2, lo planteé como X lo planteé como la probabilidad, como eran pocos, lo planteé como las probabilidades en la sumatoria. De X igual a 0 más a 2. a 2. Perfecto. Bien. Y después, El de la medida y la varianza. sí, pero eso no era en el, sí, en el D, sí. Pero tenemos un n igual a 50 ahora. Sí, y en ese hice, cuando la esperanza hice 50 por 0,10 y me dio 5. Ujú, Y para la varianza, yo sé que no es así, pero no sé cómo poner el cosito. está bien. Y 5, que ya sería que era 50 por 0,10 por 0,9, que era la Q, me dio 4,5. Perfecto. Y después el 7, bueno, borro todo esto. No sé si alguien lo quiere copiar o ver o capturar pantalla, pero es correcto. Falta acá los elevados, Sí, sí. que no sabía cómo ponerlos. ¿Alguno tiene alguna pregunta, duda? ¿No le quedó claro lo que hizo? ¿Por qué lo hizo? Bueno, sí, borrar entonces. Bueno, y en el 7 dice, porque decía que estaba la probabilidad de que tenga el título de arquitecto. Entonces, que la probabilidad de que se reciba como arquitecto era de 0,3. Que la probabilidad de que no sea arquitecto, de que no sea arquitecto era de 0,7 y N era 7, que eran 7 alumnos. El A decía que ninguno se reciba como arquitecto, entonces la probabilidad de que X sea igual a 0
que eso me dio la combinatoria de 7 sobre 0, que iba a dar 1, por 0,3 elevado a la 7 por A las 7 no, a las 0. a la 0, perdón. Estaba leyendo el B. Como lo tengo en la hoja y al mismo tiempo que lo voy copiando, lo voy diciendo. Y por 0,7, que eran los que no, la Q vendría a ser elevado a la 7 menos 0, que era elevado a la 7. Claro. El B decía que los 7 se finalizaban la carrera, entonces hice que X era igual a 7. Hice la combinatoria de 7 en 7 por 0,3 elevado a la 7 por 0,7 elevado a la 7 menos 7, que era elevado a la 0. A 0. Y el C decía que al menos 2 finalizaban la carrera, entonces la probabilidad de que X mayor o igual, Al menos 2. no sé si decía al menos, ¿qué decía? Sí, al menos 2, como mínimo 2 sería o no. Al menos 2, sí, como mínimo 2. Bueno, por eso, que X sea mayor o igual a 2, y a eso hice 1 menos la probabilidad de que X sea menor a 2. Y que esto después lo resolví como 1 menos la probabilidad de que X sea igual a 0, que ya la habíamos sacado en el punto A, entonces ponía la respuesta, más la probabilidad que X sea igual a 1, que esa había que sacar. Bien. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Se va entendiendo más o menos de qué se trata todo esto? Gracias, Sabrina. No, nada.